Ahora, eh, en teoría estoy compartiendo, ¿ven? Sí, se ve Sí, perfecto. profe. ¿Se ve bien? Bueno, qué bueno. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy. La clase, como bien dice el título, es bien largo y hasta asusta, porque dice psiconeuro, inmunoendocrinología. El enfoque tiene que dejar de asustar cuando uno se da cuenta que lo que estamos viendo y aprendiendo en esta nueva temática es que hasta ahora siempre nosotros hemos hablado de la expresión del comportamiento, ya sea bajo la forma motora, fue todo un tema de organización, ejecución de movimiento, etcétera, como herramienta de la expresión de la conducta. Pero siempre lo vimos con ese último gráfico, si ustedes lo recuerdan del teórico pasado, en donde decíamos, bueno, hay un centro receptor, hay un centro integrador, un centro efector. ¿Recuerdan esa diapositiva? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si tenemos en claro esto, esa diapositiva nos decía solo el 50% de la verdad. Y hoy podemos decir el otro 50% de la verdad. Y es que la respuesta final a través del efector es una conjunción de lo que ocurre o de los estímulos que recibimos desde afuera, es decir, los estímulos externos. Si nos movemos a sensaciones y volvemos a remedar a Sherrington, decíamos lo exteroceptivo, lo interoceptivo, lo propioceptivo, y hasta ahí siempre era lo de afuera para con la parte del individuo. Pero nos falta una gran parte, y es decir, pero ¿qué se moviliza dentro del organismo como un todo? Y entonces ese es el mensaje interno. Y el mensaje interno, al de la misma manera que ustedes fueron estudiando y viendo que había sistemas de conexión, que eso disparaba potenciales de acción y que los potenciales de acción en muchos casos se asocian a exocitosis de neurotransmisores y que la respuesta conductual está mediada por mensajes químicos y mensajes eléctricos. Y claro, pero nos seguía faltando información porque decía, ¿a qué llama usted mensaje interno? Y entonces ese mensaje interno refiere a una gran familia de moléculas, digamos, grandes familias de moléculas, a la cual nosotros vamos a hacer hincapié solo sobre dos, pero que son las que verdaderamente condicionan a ese todo, a ese organismo, a que en una cerrada interacción con el sistema psiconeurológico permita la evocación de esa respuesta, entiéndase conducta o comportamiento específico, el cual fue ensamblado y delineado como respuesta en el sistema nervioso central. Entonces, vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana y que creo que alguna vez también se los comenté a ustedes. Si ustedes en la mañana, como tantas veces lo habrán hecho, se despertaban, vamos a ponerlo ahora como si fuera la presencialidad, ¿no? Un día normal de su vida, no ahora en el aislamiento. Usted en la mañana se programaba y a la noche ya se acostaba sabiendo que al otro día existía un programa que usted tenía que cumplir, sea estudiar, sea trabajar, sea ir a las compras, sea hacer algún trámite. Es decir, uno ya se acostaba la noche anterior programado y esa programación ya tenía un cierto orden desde el punto de vista cronológico, cronobiológico. ¿Por qué? Porque usted decía, esto lo voy a hacer en la mañana, esto lo voy a hacer a mediodía, voy a dormir o no voy a dormir siesta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces había como una programación. Esa programación es condicionante y ese condicionante lleva a una organización interna de los sistemas de mensaje interno que le permitían a usted, por ejemplo, tener una reacción si, por ejemplo, usted se queda dormido.
¿Por qué? Porque usted a las 8 de la mañana sabía que tenía que estar en la casa de gobierno para hacer un trámite y son las 8 menos 5 y recién se despertó porque no escuchó el despertador. Todo eso llevó a que usted tenga una reacción de huida, una reacción de preparación a cómo resuelvo este conflicto en el cual no estaba programado, pero lo tengo que resolver. Entonces, ¿qué es lo que se moviliza adentro? Y entonces ahí entra, entre otros, entre muchos componentes, pero entra uno muy en particular que lo condiciona que todo lo que usted tenía que hacer previamente con tranquilidad, como era levantarse, y asearse, desayunar, elegir su ropa, vestirse, etcétera, etcétera, salir a tomar el colectivo o tomar su bicicleta o la moto o lo que fuera y llegar un rato antes de las 8, eso ya no va a ocurrir. Pero usted tiene que hacerlo rápido y entonces usted dice, ¿cómo se preparó mi cuerpo para poder hacerlo rápido y poder lograr finalmente ese objetivo que es hacer un trámite que ahora ya no va a ser a las 8? Y entonces ahí entra a jugar un sistema que nos prepara para la alerta y mal llamada huida, porque eso sería en desesperación, pero sí nos prepara en el estado de alerta, que es la adrenalina. ¿Quién disparó todo este mensaje? Lo disparó el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque estaba objetivada la preparación para que usted se levantara temprano 7:30 y poder hacer lo que quería tranquilo a las 8. Pero el sistema nervioso central, a través de sus mensajeros y la adaptación de esta respuesta interna, en este caso mediado por una hormona que se llama adrenalina, lleva a que todo lo preparatorio que usted iba a hacer con tiempo lo va a reducir en los tiempos. Algunos no lo va a hacer, como por ejemplo saltear su desayuno, ya se verá que come en el intertanto, y entonces va a ganar esos plazos de tiempo y esa programación ha sido disparada por un sistema que nosotros tenemos, que es el sistema endocrino a través de adrenalina. ¿Se entiende el ejemplo? La respuesta es sí, no, para saber si estoy conectado. Sí, profe. Sí. Perfecto. Bien, vamos a cambiar el ejemplo. Y vamos a poner un ejemplo que es muy de ahora. A ver, espera que voy a cerrar la puerta acá. Ahora, vamos a poner un ejemplo que es muy de ahora, lo que nos está pasando ahora, y que involucra a otro sistema de mensajes internos muy importante, que es el sistema inmunitario, diapositivo que están viendo en este momento. El sistema inmunitario es el sistema que no nos garantiza, pero sí nos regula nuestra homeostasis para estar en lo que llamamos comúnmente el estado de sanos. Quiere decir que estamos en equilibrio y no tenemos sintomatología de enfermos. ¿Cómo nos podemos enfermar? ¿Nos podemos enfermar por trastornos psíquicos? La respuesta es sí. ¿Nos podemos enfermar por agentes patógenos? La respuesta es sí. ¿Es el mismo sistema el que nos protege, ya sea un factor psíquico o un factor psicológico, psiquiátrico, o un factor de tipo patogénico, antigénico? La respuesta es sí. El sistema es el mismo, nada más que la articulación y la forma de trabajo de lo que el sistema tiene como tal, es decir, las partes de las que se vale el sistema para poder darnos ese estado de salud, no enfermedad, actúa y se activa en función de lo que el sistema nervioso central y su análisis requiere de este sistema inmunológico. Le dije que el tema era muy actual. Ustedes escuchan que normalmente en la televisión que la única forma que podemos combatir al COVID-19 es con el aislamiento y la cuarentena, es decir, estar literalmente encerrados. Pero la naturaleza humana, como la de muchos animales, es del estado de libres, es decir, que nosotros podamos hacer lo que les dije recién. Tengo programado a las 8, voy a casa de gobierno a hacer un trámite, qué sé yo. Eso ahora no se puede. Y entonces, de un sistema de aislamiento en el cual resultaba en la primera semana un tanto cómodo, nos exigía, porque hemos tenido que aprender a ir a la universidad y aprender de la universidad como virtual, pero bueno, era un desafío en sí mismo también, pero con el devenir del correr de las semanas y semanas y llegamos a los 70 días, ese estado de libertad empezó a ser un factor que empezó a disparar signos y síntomas asociados a esta alteración en la homeostasis del equilibrio psicológico, del equilibrio psiquiátrico, el cual
se manifiesta estos signos y síntomas como estados de angustia, estados de ansiedad, estados de enojo, distintos estados que nos llevan muchas veces a reformular lo que es la vida. Hay mucha gente que le pega peor que a otros, pero que es un estado de estrés. Y estamos en un estado de estrés desencadenado por un factor que se llama aislamiento social. Yo esto no estoy poniendo en juicio ni en tela de juicio si estoy en contra o a favor de la cuarentena, simplemente que le guste a quien le guste, los que nos están permitiendo estar sanos es el sistema inmunitario. Y ustedes van a encontrar un montonazo de bibliografías si la buscan por internet, de aislamiento y disminución de la inmunidad, y van a encontrar de que los estados psicológicos en desequilibrio, sin que seamos nosotros esquizofrénicos ni nada de que se le parezca, sino simplemente estar en un estado de tensión, de variable, como puede ser angustioso, puede ser ansioso, puede ser de enojo, puede ser de lo que sea, es un estado de desequilibrio y eso demanda al sistema inmunológico, independientemente del sistema endocrino o las hormonas, a una sobreexigencia. Entonces, no es raro que ustedes hayan experimentado ciertas situaciones y la van a experimentar, quizás ustedes ya son alumnos de segundo, el año pasado, cuando hicieron primero, en donde durante los periodos de exámenes ustedes tienen un estado de estrés muy grande, porque es toda una prueba que tienen que dar independientemente de que eso los promueve a un año superior y todo lo demás. Y entonces no es raro que terminado ese periodo de evaluación, sea cual sea el resultado, uno se encuentre que empiezan a aparecer ciertos signos en la piel, por ejemplo, erupciones, urticaria, pueden aparecer ampollitas pequeñas en los labios, pueden aparecer pequeñas úlceras en la mucosa bucal, llamados aftas. Entonces uno dice, ¿por qué si yo no he hecho nada que justifique que un herpes virus que vive en nuestras mucosas haya empezado a duplicarse si mi sistema inmunitario lo tenía controlado? Y entonces ahí empiezo a darme cuenta cuál es el rol que ha venido cumpliendo durante todo este tiempo este sistema de defensa mediante señalizaciones que responden específicamente a los estímulos que se movilizan en forma interna, producto del análisis del sistema nervioso central. Entonces, ahí yo ya puedo decir que empiezo a integrar lo psico con lo neuro como herramienta, inmunológico como herramienta también. Y luego, con el ejemplo que les dije de no levantarse o no levantarse, de no haber escuchado el despertador para que le permita hacer todo con tranquilidad, el sistema psico-neuroendocrino. Vamos a empezar a conocer estos sistemas, que en cierta manera es repetir un poco lo que ustedes seguramente ya no se acuerdan, porque lo vimos en biología y para el cerebro de ustedes debe ser ya un recuerdo, espero que sea bueno y no un mal recuerdo traumático. Y entonces el primero de las cosas que nosotros vimos cuando vimos sistemas y estructura del cuerpo humano en biología fue sistemas. Entonces ahora en este sistema lo que nosotros vamos a ver qué es lo que es el sistema inmunitario. El sistema inmunitario pertenece a un sistema de circulación, pertenece al sistema circulatorio, ya que forma parte de él, y hasta ahora el sistema circulatorio nosotros lo teníamos entendido solo en uno, que era el sistema de circulación sanguínea. Pues bien, el sistema inmune tiene un sistema propio de circulación, el cual en lugar de sangre circula linfa. La linfa tiene un alto contenido en materiales lipídicos, ya que su constitución es de color lechosa, no brillante, sí opaca, pero bien densa. Y en ese tejido líquido tenemos, ¿cómo se llama? Linfocitos, tenemos proteínas, tenemos células como los glóbulos blancos, y este sistema se compone de vasos linfáticos que están compuestos por capilares, ganglios linfáticos, tejidos linfoides, es decir, que sean capaces de generar células de la inmunidad, las cuales se encuentran en el vaso, el timo, en las paredes del intestino, y, como les decía, células sanguíneas blancas, como los linfocitos, pero que ahora están en la linfa, formando el tejido linfático. Es muy común escuchar hablar de los ganglios cuando hablamos de este sistema.
Y la función de este sistema es drenar el exceso de líquido en los tejidos y también representa, como recién decíamos, el órgano de la defensa de nuestro cuerpo. Entonces, si vemos aquí un grafiquito, podemos ver el cuerpo humano, y entonces en este cuerpo humano, de la misma manera que ustedes vieron un montón de lo que era la circulación mayor arterial, la circulación menor venosa, esto lejos está de ser ningún vaso sanguíneo, estos son los vasos linfáticos. Y como pueden ver, cada puntito más grueso que ustedes ven aquí, la zona del cuello, la zona de la base del cráneo, etcétera, la maxilar superior, inferior, etcétera, son lo que se llaman ganglios linfáticos. Cada ganglio linfático es el que provee a través de la linfa inmunidad o defensa a una porción en particular de tejidos y de células, obviamente, de esos tejidos. Y entonces, a su vez, estos sistemas linfáticos se unen con órganos específicos como el timo y como el vaso. Como dijimos también, en la parte de los intestinos también son órganos linfoides y una cuestión muy importante de generación de células blancas, que es la médula ósea de los huesos largos. Aquí tenemos el fémur, pero también podríamos poner el húmero. Muy bien, entonces ven, todo este cuerpo, nuestra defensa llega hasta lo más distal, como sería el dedo gordo del pie, o lo más cefálico, como sería la base del cerebro. En esto les voy a poner un ejemplo que quizás les resulte familiar y con esto termino la distribución del sistema. Y es que, por ejemplo, cuando una persona padece algún tipo de neoplasia, es decir, proliferación de un tejido en exceso, y vamos a poner un cáncer de mama o una neoplasia de mama, entonces normalmente lo que se hace es tomar la biopsia de la proliferación de tisular y el ganglio linfático más cercano a la proliferación tisular. ¿Por qué? Porque las células de esa proliferación han sido custodiadas y han sido atacadas por los órganos linfoides, de manera que esta proliferación pues no progresara, ya que es un cuerpo extraño. Todos los cuerpos extraños, desde el punto de vista de la inmunidad, se llaman antígenos, los que vienen de afuera. Pero en este caso, esta célula está adentro y por alguna razón ha degenerado dentro de lo que es la normalidad y ha pasado al estado patológico, y entonces el sistema linfático es el que nos ha estado protegiendo. Cuando esa proliferación de masa tisular se hace evidente a punto tal que se puede tomar por resonancia o por ecografía o lo que sea, es que este sistema ha sido vencido. Si este sistema ha sido vencido, lo que se pide, lo que normalmente se hace en el quirófano es desecar o disecar, que es sacar el ganglio y estudiar si células de la proliferación tumoral se encuentran enquistadas o introducidas dentro del ganglio. Y esto da también una visión de cuál ha sido la proliferación metastásica de esta familia de células anómalas. Entonces, vean que esta cuestión, que parece todas unas raíces de árboles, es nuestro gran sistema de defensa. Entonces, el sistema como tal es un conjunto de mecanismos de protección que actúan mediante la identificación y eliminación de agentes patógenos. Acá tenemos que ampliar entonces, porque vamos a llamar tanto un agente externo llamado antígeno, el que se introduce dentro de nuestro organismo, y el sistema inmunológico, el sistema inmunitario lo reconoce como ajeno, y al reconocerlo como ajeno, directamente mediante las herramientas que ya se las voy a mostrar, lo toma, no lo reconoce como propio y lo destruye. La complejidad de este sistema reside en la especificidad de la detección de agresores. Es decir, desde nuestra tempranísima edad celular, prácticamente tan temprana como estado de 2 células, 4 células, el sistema inmunológico se empieza a organizar y empieza a hacer lo que se llama un escaneo, para hacerle más gráfico y simple para ustedes, un escaneo de todo y cada uno de los marcadores que ustedes estudiaron cuando estudiaron célula. Ustedes dijeron, existe una membrana celular que está compuesta por una bicapa lipídica de fosfolípidos, con una serie de proteínas, glicoproteínas, de identidad, de receptores, de canales iónicos, de lo que fuera. Bueno, todos y cada uno de esos componentes moleculares durante la embriogénesis son reconocidos por el sistema inmunitario, de modo tal que cuando nosotros nacemos, nuestro sistema inmunitario conoce todas y cada una de nuestras células y conoce el estado de cada una de ellas. De allí que cada
célula de nuestro organismo que termina su ciclo celular, ejemplo, un glóbulo rojo, o ejemplo, una célula del parénquima, del colágeno, o de lo que fuera, estas células son destruidas por el propio sistema inmunitario, no como un mecanismo de destrucción patológica, sino como un mecanismo de recambio celular. ¿Por qué? Porque nos conoce. Entonces, esa nueva célula que ha sido duplicada por mitosis es reconocida como propia porque es copia idéntica de su madre. ¿Qué pasa entonces este sistema, cómo se sigue complejizando? La estrategia de funcionamiento de este sistema se debe a tres grandes mecanismos. El primer mecanismo es una barrera física. Todos aquellos espacios que tienen contacto con el medio externo, ¿no? Fuentes o espacios de ingreso de agentes patógenos, como dice el primer punto, ya sean piel, ya sean mucosas, están protegidos por el sistema inmunológico. Entonces, si vamos a hablar de las fosas nasales, si vamos a hablar de los conductos auditivos, vamos a hablar de la mucosa ocular, vamos a hablar de la mucosa vaginal, vamos a hablar de la mucosa peniana, vamos a hablar de la mucosa anal. Todos espacios abiertos y por donde puede ingresar, ahí tenemos, mediante todo nuestro sistema de circulación y de circulación linfática, más todo el sistema de inmunidad mediado por célula y humoral, es decir, anticuerpos, son barreras físicas que no permiten el ingreso de los patógenos, o bien, si estos ingresan, son atrapados, ya que ustedes recordarán muy bien que estas barreras físicas tienen una consistencia de mucopolisacáridos, comúnmente llamado un moco, pero no solo el de la nariz, sino de todos estos espacios abiertos, sino que son especies bien mucilaginosas que atrapan a estos agentes externos para que las células de la inmunidad lo destruyan. El segundo de las grandes partes de este sistema es la inmunidad innata, es decir, con las defensas que nosotros nacemos. ¿Cuál es esta? La primera es la autoinmunidad, es decir, que nosotros nos conocemos, hablo como célula, nuestro sistema inmunitario conoce todas y cada una de nuestras células, pero a su vez, también la inmunidad innata es la inmunidad genética con la cual nosotros llegamos al mundo, más la inmunidad que recibimos de nuestra madre a través de la conexión fetoplacentaria. Es decir, patologías comunes, por supuesto, que ha padecido nuestra madre durante el proceso de la gestación y mediante inmunoglobulinas específicas como la inmunoglobulina G que atraviesa la placenta, pues llegan a nosotros y nos dan una cobertura de inmunidad que aproximadamente dura 120 días postnatales. Y la última, para terminar de armar nuestro sistema, es la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es la que refiere a aquellas que nosotros vamos haciendo el mismísimo día que nacemos, independientemente de la experiencia, la primoinfección que se llama, o experiencia inmunológica primaria, que hemos hecho desde el momento en que hemos hecho nuestra primera enfermedad asintomática o sintomática, estos famosos resfriaditos, los moquitos cristalinos y otro montón más que podía mencionarle cada vez que estornudamos porque agentes extraños quieren ingresar por las mucosas nasales, por ejemplo, y hemos hecho entonces este reconocimiento por parte de la célula de la inmunidad y hoy tenemos memoria. Y no es la memoria que estudiaron con Roberto, es la memoria celular inmunológica. Y no es la memoria que estudiaron conmigo, que era la memoria del control nervioso del movimiento, en donde decíamos cada grupo o población de interneuronas de la médula aprende cada uno de los movimientos, sino que esta es una memoria celular inmunológica que, frente al ingreso de este nuevo agente externo, de este agente externo que ya estuvo en el organismo, la inmunidad lo destruye inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo conoce en todos y cada uno de sus componentes. Entonces, estas barreras, esta inmunidad innata y esta inmunidad adaptativa es el sistema que compone nuestro sistema inmunitario. ¿De qué manera este sistema inmunitario se comunica de célula a célula y todas y cada una de nuestras células reciben esa información? Lo reciben a través de la secreción de moléculas de tipo, obviamente, solubles, que se pueden movilizar a través de todas las formas de los compartimentos de donde se distribuye el agua y con eso al circuito vascular o al circuito linfático, que es el sistema de las interleuquinas o citoquinas. Ese sistema es el lenguaje que maneja el sistema inmunitario de los componentes solubles. ¿Por qué digo los componentes
solubles, porque esos son los que viajan por todo el organismo, pero de ninguna manera deja de lado todo lo que vamos a ver más adelante, que es el sistema de comunicación célula-célula, que es el que también permanentemente está trabajando en nuestro organismo. Profe, Sí. ¿puede repetir esas palabras que dijo del lenguaje del cuerpo? Perdón, hasta la parte. Esa que dijo que son como el lenguaje de las células, que eran palabras raras. ¿De qué manera, el planteo era, de qué manera estas células de la inmunidad permiten liberar comunicación que llegue a toda y cada una de las células? Por ejemplo, te pongo un caso. A ver, alguno de nosotros se nos ha encarnado, como se dice comúnmente, la uña del dedo gordo y ahí se produce un proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque ingresan estafilococos, que son bacterias, puntualmente del medio externo, y sin embargo se te focaliza la información al lado, digamos, la información no, se focaliza la infección al lado de la uña del dedo gordo. La pregunta es, ¿por qué no hiciste una encefalitis por estafilococos? Entonces decís, porque el sistema nervioso central ha recibido información de que hay un foco infeccioso en algún lugar y que el sistema inmunitario lo está combatiendo y al sistema nervioso, por decirte lo más alejado de la uña del dedo gordo del pie, el sistema nervioso está siendo protegido contra ese estafilococo también. Entonces, ¿cuál es el lenguaje? Ese lenguaje es químico. Es decir, son moléculas. Y esas moléculas se llaman citoquinas o también llamadas interleuquinas, las cuales son solubles en líquidos y se movilizan a través ya sea del plasma o de la linfa. ¿Está claro? ¿Respuesta? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Ahora lo único que de toda la explicación, no voy a ir haciendo, a mí no me gusta, pero para darles un ejemplo que a ustedes les quede, yo le he puesto un PowerPoint, pero yo en realidad, por eso le decía, yo les voy a ir explicando rápidamente y entonces vamos a decir palabras como que toda sustancia extraña se denomina antígeno y que no vamos a decir desde el punto de vista de nuestra proyección psiconeuroinmunológica, antígeno a todo lo que viene de afuera, sino todo aquello que es ajeno al organismo propio. Estos antígenos o sustancias extrañas deben ser eliminados y para eso existen dos tipos de respuestas. O existe una respuesta química humoral, que son los llamados anticuerpos o inmunoglobulinas, las cuales son 5 y cada una de ellas aumenta de concentración en plasma en función de los requerimientos del organismo. Y la otra es la inmunidad propiamente dicha, mediada por células, en donde participan células sanguíneas que se llaman linfocitos, los cuales se dividen en dos grandes estirpes o familias, dos grandes celularidades, que son los linfocitos T, que derivan de timo, y los linfocitos B, que derivan de bursa, que es donde se los identificó por primera vez. La bursa es de las aves. Para nosotros sería el intestino delgado, el lugar donde se producen. Bien, eso es inmunidad directamente mediada por las células, las cuales, tanto la respuesta humoral, que es soluble, es decir, anticuerpos que se movilizan a través del plasma, a todas las partes líquidas del cuerpo, o bien las células que se movilizan también por el sistema sanguíneo y el sistema linfático, trabajan en conjunto mayoritariamente. Pero hay veces que la virulencia del patógeno, es decir, del compuesto antigénico externo, no requiere de la activación de los dos sistemas a la vez y con simplemente la activación del sistema celular a través de la fagocitosis, que es la incorporación dentro del citoplasma de estas células de la inmunidad y posterior liberación de enzimas lisosomales, recuerdan los lisosomas, que eran una organela que tenía enzimas proteolíticas. Estos antígenos son destruidos, desensamblados y, por supuesto, no existe ningún tipo de signo ni síntoma que se asocie con la enfermedad que desencadena el patógeno. La respuesta humoral abarca reacciones contra virus, contra bacterias y también contra compuestos extraños de desarrollo anormal dentro de nuestro propio organismo. Entonces, tenemos que la inmunidad, como dice acá, innata, tal cual se lo expliqué, es con la que nosotros llegamos, con la estructura que les mencioné en otro diapositivo, y tenemos una
cantidad de anticuerpos e inmunoglobulinas contra muchos antígenos que tuvimos en producto de nuestra gestación, o bien los combinados con nuestra madre a través de la unión fetoplacentaria. Y la segunda de las partes, el sistema del complemento. ¿Qué es esto? El sistema del complemento es una serie de proteínas que se encuentran en la membrana plasmática de las células inmunológicas, que tiene la particularidad y la función de reconocer a los anticuerpos, porque nosotros siempre manejamos una información errónea al mencionar que los anticuerpos eran los que destruían a los antígenos. No, los anticuerpos lo que hacen es atrapar a los antígenos y luego se vehiculizan a las células con capacidad macrofágica, los cuales son los macrófagos propiamente dichos y los linfocitos T citotóxicos, los cuales tienen el sistema de complemento en su membrana celular, acoplan a una parte de la inmunoglobulina y luego hacen la endocitosis, es decir, introducen al antígeno y lo activan, que es la palabra correcta para decir, y lo incorrecto es decir, lo destruyen. Bien, tal cual ya se los dije, los glóbulos blancos son los elementos que tienen capacidad fagocítica, como los neutrófilos, linfocitos y macrófagos. Y la inmunidad adaptativa, como ya les dije también, está mediada por los linfocitos B y los linfocitos T. Y acá voy a hacer un paréntesis, simplemente para decir que existen distintos clones celulares para cada una de estas dos familias de linfocitos. Los linfocitos B se diferencian en dos clones. Los linfocitos B con memoria, es decir, aquellos que van a almacenar la memoria antigénica, es decir, esos componentes de membrana que les hablé al principio, pero del antígeno, y que son reconocidos por esta familia de linfocitos B con memoria, y aquellos linfocitos B que se transforman en los llamados plasmocitos, que son aquellas células B transformadas en plasmocitos que tienen la capacidad de sintetizar anticuerpos específicos contra los determinantes antigénicos del compuesto extraño externo o extraño interno. Los T se dividen en más poblaciones. Los linfocitos T tenemos T cooperadores, también llamados helpers, o colaboradores en inglés, ayudadores, mejor dicho. Tenemos los linfocitos T con memoria, aquellos que almacenan igual que los B con memoria, pero para su propia función. Tenemos los linfocitos T citotóxicos, es aquellos que tienen capacidad de endocitar al antígeno por activación de complemento y destruirlo. Y no me está faltando ninguno más. Y por último, lo que llamamos los macrófagos, que no vienen a ser ni más ni menos que en un hemograma. Si usted alguna vez hizo un análisis de sangre y va y lo ve al hemograma, va a encontrar una estirpe de glóbulo blanco que se llama monocitos. Los monocitos están circulantes permanentes en nuestro organismo. Pero cuando un antígeno o una sustancia extraña se incorpora a nuestro organismo y el sistema de células de inmunidad celular se activa, los monocitos se transforman rápidamente en macrófagos y entonces activan su capacidad de endocitar y destruir, vamos a utilizar así bien caserita la cosa, destruir a ese antígeno desensamblándolo en sus componentes moleculares. Entonces, el sistema adaptativo básicamente es al que refiere cuando nos hemos colocado de nuestra tierna infancia las vacunas y entonces han sido parte, ya sean antígenos ya sean patógenos muertos, patógenos atenuados o patógenos vivos o proteínas de esos patógenos que nos han ido inoculando con las vacunas y nuestro sistema inmunitario ha hecho todo el proceso de reconocimiento y generado la inmunidad humoral o la inmunidad celular. Y por sobre todas las cosas, la inmunidad mediada por los T con memoria y los B con memoria. Y esa memoria puntualmente está distribuida a través del sistema, como ya se los mencioné en la primera diapositiva, a todas y cada una de las células que están siendo protegidas de nuestro organismo. Entonces, para cerrar, la memoria inmunológica, cuando las células B y T son activadas y comienzan a replicarse, es decir, dividirse en cada una de sus estirpes por función, algunos de sus descendientes se convertirán en células con memoria, lo cual nos dará tranquilidad y seguridad de protección a largo plazo. Desde el punto de vista de inmunoglobulinas de largo plazo, vamos a mencionar a la inmunoglobulina G.
que es la inmunoglobulina, que nos da inmunidad humoral a largo plazo. La inmunidad celular es un recambio constante de células, las cuales se van a activar y diferenciar en clones de acuerdo a las necesidades. Y entonces cierro con este dibujito. Y en este dibujito, miren, acá tienen el muy actual, un virus. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros estamos aislados? Porque todo esto no lo conocen. Y aquellos que lo conocen son aquellos que en este momento se está utilizando como terapéutica transfundir plasma de pacientes que se han curado, que han padecido el COVID-19 y que se han curado. ¿Por qué? Porque ahora ellos tienen memoria inmunológica, tienen B con memoria, tienen T con memoria, tienen inmunoglobulina G específica liberada contra COVID-19, inmunoglobulina G que reconoce los marcadores antigénicos específicos, ya sea de membrana o internos, lo que se llama el core, el cuerpo, del COVID-19, y entonces esto, en un paciente que está crítico en terapia intensiva, me refiero crítico por morir, la prueba que se está haciendo, que dicen que es muy novedosa, pero en realidad es novedosa para COVID-19, pero esto es lo que se usaba y se usa normalmente cuando a nosotros nos pica una laxoceles de una viuda negra o bien nos muerde una víbora. Nosotros no tenemos chance de hacer memoria a una sustancia necrotizante como son los venenos de esta araña o de estas víboras. Entonces, la única manera que no nos vamos a morir puntualmente y de una manera horrenda, porque las necrosis son tisulares, es decir, se va muriendo el tejido y descomponiendo con nosotros vivos, es que nos coloquen memoria. Y entonces, con suero de otros, es decir, inoculando el veneno de las víboras o de las laxoceles de la viuda negra a caballos, por ejemplo, uno de ellos, se obtienen gran respuesta inmunológica. Un animal que tiene mucha sangre, se puede obtener mucho suero y salvando los determinantes antigénicos, los cuales no tienen ninguna incompatibilidad con sueros nuestros, ya que no nos ponemos células sanguíneas, nos ponemos lo que son los sueros con los factores solubles, podemos bloquear rápidamente a esas toxinas que están en los venenos. Si volvemos a COVID, COVID ingresó, el organismo lo tomó y empezó a pasar esto. Acá tiene un macrófago. Algunos COVID fueron tomados por los macrófagos y entonces fueron endocitados y destruidos. Pero la mayoría de los COVID fueron tomados, y fíjense estas células en forma de T, que son los linfocitos T, pero acá dice ayudantes, son los helpers, los cooperadores. Y fíjense que está hablando por teléfono con un macrófago, y este dibujito lo que quiere decir es que le está presentando, le está mostrando, le está enseñando cuáles son todos los componentes antigénicos, y entonces se van a ir generando, si se lo presenta un linfocito B, como lo ven acá, se van a ir generando linfocitos B con memoria, o bien se van a ir generando linfocitos T con memoria, y a su vez estos linfocitos B con memoria se van a transformar en plasmocitos y van a liberar inmunoglobulinas que van a aumentar de concentración en el plasma sanguíneo, y esta inmunoglobulina van a atrapar, en este caso a COVID, y lo van a llevar a las células macrofágicas para que lo destruyan. Eso es lo que ocurre, lo que ha ocurrido en los pacientes que lo han padecido, o bien ocurre en cada uno de nosotros cuando hacemos una gripe de invierno o estos famosos resfríos de verano, los cuales nos llevan a la cama durante 7 días y que nos dicen no tomen antibióticos para los virus, porque en realidad los virus tienen la capacidad de buscar el núcleo, porque ellos no son células y necesitan replicarse. Entonces, ¿qué hacen? Toman el aparato de replicación nuclear, generan los mensajeros, RNA mensajeros de todos sus marcadores antigénicos, duplicarse millones, romper la célula y salir a conquistar otras células. Pero el sistema inmunológico lo que hace es trabajar asociativamente. Fíjense los linfocitos T, esta es la linfocitos T citotóxicos que se llaman supresores. Ellos, el T con memoria también le presenta un supresor, el cual luego lo endocita y lo destruye. Y entonces trabajando en forma mancomunada es lo que ya tenemos nosotros como inmunidad celular. Tenemos memoria T, tenemos memoria B, tenemos capacidad de fagocitosis y destrucción o desacople antigénico y tenemos capacidad macrofágica. Entonces, en pocas palabras, lo que nosotros tenemos son
nuestras barreras, nuestro sistema activo permanentemente. ¿Existen patologías de la inmunidad y que nos expliquen la aparición psico-neuroinmune? La respuesta es sí, ya que existen distintos tipos de inmunodeficiencia. Cuando nuestros sistemas, ya sea humoral o celular o de barrera, empieza a funcionar mal por distintas razones, empiezan a devenir patologías porque no se puede señalizar en todo el organismo y entonces hay partes de nuestro organismo que empiezan a ser lesionadas, ya sea por agentes externos o bien por nuestro propio sistema interno. Vamos con una de las primeras. La inmunodeficiencia combinada grave es aquella que tenemos deficiencia en el sistema humoral, en el generador de anticuerpos y deficiencia en la inmunidad celular. Deficiencia entre los dos genera un estado de gravedad, ya que estamos desprovistos de protección y de información a través de nuestras citoquinas e interleuquinas a toda y cada una de las células del organismo. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. El virus del SIDA es, valga la comparación, inteligentísimo, ya que es un virus que directamente toma y destruye a los clones de linfocitos T cooperadores. Y entonces, si yo les dije a ustedes en el gráfico anterior que el linfocito T cooperador es el que le muestra a todas las otras células de la inmunidad cómo es ese compuesto, esa molécula antigénica, ese microorganismo o esa célula patológica, como es una célula carcinogénica en desarrollo, etcétera, y no tengo al cooperador que presente, no, mi sistema de inmunidad celular humoral queda totalmente desprovisto de activación y entonces una simple destrucción de una clon celular, que son los cooperadores, ya nos genera una inmunodeficiencia adquirida. Otro trastorno de la inmunidad y que tiene muchísimas manifestaciones de tipo psiconeurológico son las enfermedades autoinmunes, que son consecuencia de un sistema inmunológico hiperactivo, pero la gran desgracia de estas enfermedades, para quien la padece, es que nuestro sistema inmunológico reacciona contra nosotros mismos. Es decir, empieza a desconocer todo lo que conoció a lo largo de toda nuestra vida, desde embriones hasta lo que somos al día que aparece la patología, y al no reconocerlos como propios, los reconoce como extraños, y entonces empieza a activarse y a destruir tejidos específicos de nuestro organismo, generando los signos y los síntomas propios. Entre otros, hay muchas manifestaciones de estas enfermedades, artritis reumatoidea, que es la proliferación de respuesta inmunológica contra los cartílagos de las articulaciones, básicamente las manos, las rodillas, destrucción absoluta de todo el tejido cartilaginoso. El lupus eritematoso sistémico, el cual es hiperactivación del sistema inmunitario contra el tejido del colágeno, y la diabetes mellitus de base autoinmune, en donde se liberan anticuerpos y destruyen lo que se llaman los islotes de Langerhans, aquellos que producen la insulina. Ahora bien, muchas de estas enfermedades, y en la plataforma yo le he subido un resumen tipo apunte, el cual se lo he dado como material de estudio, es decir, no hay preguntas que contestar de este tema, en donde aparece que muchas de estas enfermedades autoinmunes y otras que no son tan graves como esta que le estoy mencionando, tienen muchas veces un debut de tipo psiconeurológico y muchas veces estamos hablando de que por depresión del sistema inmunitario se produce, ya que esto es información que se lleva a todas y cada una de las células, se produce un desbalance dentro de lo que se llaman los sistemas de transmisión central y hay una manifestación de tipo psicopatológica, no necesariamente de la psicosis, ninguna de estas, sino de tipo depresión, de tipo ansiedad, de tipo, ¿cómo decirlo? A veces sí, de tipo alucinaciones, que son por desequilibrios transitorios, pero que en definitiva son de base somática orgánica y que luego se hace el diagnóstico más tarde por aparición de esto. Debido a este conocimiento psiconeurológico asociado a las patologías, es que hoy se puede atender
y en el caso de ustedes como futuros psicólogos deben atender y poner en lo que es su anamnesis, es decir, las preguntas, cuestionarios que van a hacerle al paciente cuando hagan la primera consulta, de ver si ellos verdaderamente son sanos y que no sea, sí, yo soy sano. No, no tienen que esperar que les diga eso. Ustedes tienen que hacer las preguntas correctas y de manera hasta a veces velada para darse cuenta y tomar en cuenta que el paciente, independientemente de lo que va a hacer de lo que usted lo va a tratar, si es que estamos hablando de un cuadro de terapéutica, de psicoterapéutica, también puede haber una base una base somática que haya sido el disparador de esta manifestación psiconeurológica. Entonces, como cierre del sistema inmunitario, ustedes, como les decía, en la plataforma, en cuanto terminemos esta clase, les voy a habilitar, porque en este momento los tengo oculto para ustedes, les voy a habilitar la página para que lo puedan leer y posteriormente a que lo puedan leer, lo puedan analizar críticamente. Y sí, hay un trabajo independiente del que ya le he dado yo como apunte, que es un trabajo de lo he llevado a una página web en donde van a trabajar sobre una enfermedad autoinmune desde el punto de vista de la lectura crítica. Bien, como vamos a pasar a otro sistema, abran los micrófonos y hagan preguntas. ¿No hay preguntas? Creo que no, al menos de mi parte, pero no sé si está viendo el chat, porque creo que unos compañeros le pusieron preguntas. A ver, lo que pasa es que vamos a tener que abrir un poquito. Ahí está. Vamos a ir respondiendo. Aisha pregunta, interleuquina, citoquina, si son la misma cosa. ¿Las enfermedades son crónicas o en algún momento pueden mejorar? Las enfermedades autoinmunes, si son las que refieren, generalmente son enfermedades crónicas que hacen episodio de brote, y no como el brote esquizofrénico, sino el brote de mayor tasa de destrucción y mayor aparición de signos y síntomas. A Facundo le quedó claro y arriba hay una pregunta que no está con la temática, simplemente qué temas van a entrar en el parcial. Aquí abajo me dicen que está claro, así que, bueno, estamos bien. Déjenme que vuelva a la presentación si es que no me equivoco. Ahí estamos en la presentación. Sí, profe. Sí. Inmunodeficiencia combinada grave que se asociaba. Son las asociaciones de la inmunidad humoral con la inmunidad celular, es decir, deterioros de los dos tipos de inmunidades. Porque hay veces que puedo tener una inmunodeficiencia por caída en la producción de anticuerpos solamente, pero me quedan ¿cómo se llaman? La inmunidad celular. Entonces, el estado de gravedad es menor. Pero de cualquier manera, tomemos como serio la disminución de cualquiera de los dos componentes del sistema de los tres que tenemos. Recuerden, barrera, inmunidad celular y inmunidad humoral, que son los tres del sistema. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a entrar con otro sistema que quizás les es mucho más familiar, que es el sistema que está ligado a los mensajes mediados por hormonas. Este sistema se llama sistema endocrino y el sistema endocrino está mediado por las funciones de glándulas. Y voy a mencionar algunas, las cuales están en la foto acá del perfil de este individuo, el cual tenemos el cerebro, que es un sistema glandular porque sintetiza y secreta moléculas que llevan información. Tenemos el timo, tenemos la tiroides, tenemos parénquimas pulmonares, tenemos el páncreas, tenemos las suprarrenales, tenemos ovarios, tenemos testículos. Todos estos son sistemas glandulares que trabajan de una manera asociativa, son sistemas y llevan mensajes, obviamente de altísima especificidad, pero que tienen una regulación directa con el sistema nervioso central y es así
que se organizan en ejes. ¿Por qué se llama ejes? Porque se asocia su liberación, la liberación de las hormonas desde las glándulas, está regulado por un eje hipotálamo-hipofisario en gran parte. Es así que usted va a decir que el eje está conformado por el hipotálamo, el cual se encuentra en una estructura cerebral, ustedes la conocen, la base del cerebro, la hipófisis, que está por fuera de lo que es la barrera hematoencefálica y el sistema de protección. Entonces se encuentra en la silla turca, en la base del cerebro, en la parte ósea, y luego viene la glándula. Entonces el eje sería hipotálamo, en donde se sintetizan y se secretan sustancias que por vía sanguínea, por un sistema vascular propio del sistema nervioso que se llama sistema porta hipofisario, manda los mensajes que se generan, hormonales, que se generan en el sistema nervioso central y pasan a la hipófisis. La hipófisis, a su vez, recibe esos mensajes porque tiene receptores para esos mensajes y libera, a su vez, factores liberadores de las hormonas. Y esos mensajes viajan a través del sistema sanguíneo, sistema circulatorio, por la sangre, plasma puntualmente, a las distintas glándulas que son las que finalmente van a secretar las hormonas, que son los mensajeros, las cuales van a ir a impactar o activar receptores para ella en órganos específicos. Y entonces si yo, esto que les acabo de contar, me hace acordar a muchas de las cosas que ustedes ya manejan, porque cuando yo les decía a ustedes sistema colinérgico, usted decía, bueno, hay una presinapsis de neuronas de acetilcolina. ¿Cuál es el mensaje? En las presinapsis tenemos las vesículas, las cuales liberan acetilcolina. La acetilcolina liberada va al espacio sináptico, intersináptico, e interacciona con la posinapsis, que pueden ser neuronas de la misma familia o de otras neuronas, y entonces hay una interacción ligando al receptor. Pues estas hormonas igual, y no solamente que van a ir sobre un tejido en específico, sino que como van por el sistema sanguíneo, ellas llegan a todas y cada una de las células. La diferencia es que su especificidad y sus receptores específicos están en tejidos que responden a estas hormonas. Vamos a buscar una en particular muy conocida por todos, hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, muy conocidas por todos, ¿por qué? Porque cada vez que tenemos un sobrepeso, no necesariamente somos obesos, pero nos mandan a medir cuál es la concentración circulante que tenemos de T3 y T4, porque eso nos habla un poco de la funcionalidad de la glándula tiroides. Y a veces tenemos una baja concentración de hormonas tiroideas, pero el problema no es de la glándula, sino que no le llega el mensaje suficientemente alto, y entonces la cantidad de hormonas que libera la glándula es baja, y entonces tenemos un hipotiroidismo. Como las hormonas tiroideas trabajan sobre el metabolismo celular en general, lo que tenemos es una hipofunción de las células, y entonces entre la hipofunción que tenemos nos lleva a que se produzca un desbalance metabólico y se haga una gran producción de tejido adiposo. Y entonces los signos que estoy viendo en el paciente son que es un paciente que tiene un sobrepeso o bien una obesidad con un panículo adiposo muy grande, que ese panículo adiposo no está dispuesto solamente en el abdomen, sino que está también en los brazos, en los antebrazos, en las piernas, en los glúteos, en la cara, en la espalda. Es decir, hay una cantidad de proliferación de tejido lipídico producto del desbalance por hipotiroidismo. Vamos a la inversa. Resulta que los receptores están hipersensibles en los tejidos, entonces para una concentración normal de mensaje hormonal tiroideo se produce una exageración del metabolismo tiroideo y entonces tengo una persona que es extremadamente delgada, que es extremadamente hiperkinética, que tiene la piel fría y que a nivel del impacto de esta deficiencia en la funcionalidad de las hormonas tiroideas, tengo esta persona que es hiperkinética, es decir, tiene desregulados los sistemas del control del movimiento hacia la hiperfunción y a su vez tiene serios trastornos del aprendizaje. ¿Por qué? Porque está desbalanceada hacia la hiperfunción, entonces le cuesta mucho prestar atención, le cuesta mucho quedarse quieto, le cuesta mucho activar los mecanismos de memoria-aprendizaje. Y ahora bien, voy a poner, eso es patológico. Lo mismo puedo decirle con personas que tienen hipertensión arterial y no es esencial, sino que por una hiperfunción de las glándulas suprarrenales que
liberan adrenalina en exceso y entonces esta manifestación de hipertensión se diagnostica en forma tardía y muchas veces posterior a un accidente cerebrovascular por hipertensión resulta que descubrimos que el paciente tenía una hiperfunción suprarrenal. Y vamos a algo que no es patológico y que es un buen ejemplo, y lo tomo como un buen ejemplo, y es algo que padecen en mayor o menor grado respecto de los signos y los síntomas las mujeres 96 horas previo a lo que se llama la menstruación franca o aparición del sangrado menstrual. Y es lo que se llama el síndrome premenstrual. Síndrome premenstrual, uno dice, está asociado a algo que es funcional y somático de algo que es normal, que es la descamación o recambio celular del endometrio uterino, si es que no ha habido obviamente un embarazo, que es lo que normalmente ocurre todos los meses, y es normal, ¿por qué? Porque si no ha habido una anidación, es decir, no existe un embrión en desarrollo, ese tejido tiene que cambiar porque viene un nuevo ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Para que en la segunda fase del ciclo menstrual hay una gran secreción de progesterona por parte del cuerpo lúteo, que es la conformación que queda el folículo que contenía el ovocito, cuando este ovocito fue ovulado. Ese cuerpo lúteo secreta cantidades enormes de progesterona, las cuales, vehiculizadas a través del torrente sanguíneo, impactan en distintas áreas del sistema nervioso central, produciendo lo que se llama un cuadro de disforias. Es decir, cuadros que se asocian a cuadros de base psicológico-psiquiátrica, como a estados de ansiedad, estados de cambios del humor, por eso se llama disforia premenstrual, en donde puedo estar muy contenta y de repente estoy re enojada y de repente vuelvo a estabilizar mi humor y vuelvo a repetir, esto es en mayor o menor grado y no sé por qué, dicen las mujeres normalmente, no sé por qué. Bueno, el por qué es fácil, porque si yo tuve cantidades no yo, las mujeres, tuvo cantidades importantes de progesterona para una cuestión que tiene que ver ni más ni menos con la reproducción humana. Y debido a la necesidad del recambio de epitelio y el mensaje que dispara ese cambio de epitelio es la caída de la concentración de progesterona que se produce 96 horas previas, el sistema nervioso central que estuvo preparándose para un sistema de gravidez o embarazo, pues también de repente se quedan sin el mensaje porque caen concentraciones y entonces eso produce desequilibrios, desestabilizaciones plásticas del sistema asociado a progesterona y su repercusión sobre lo que se llama la celularidad nerviosa, me refiero a neuronas, astrocitos, oligodendrocitos, etc., es decir, el sistema neuroglial, con la consiguiente respuesta, dependiendo de las áreas en las cuales se ven involucradas en este mensaje. Entonces, eso posteriormente, las 96 horas desaparece, se restablece lo que es la eutimia, el estado del más o menos clásico de lo que es el humor de las personas, de la mujer puntualmente, y luego como decir, se sigue con una vida totalmente normal. Es bueno esto diagnosticarlo, porque hay muchas veces, y ustedes lo van a ver en sus consultorios, que muchas mujeres vienen a tratarse puntualmente con ustedes porque dicen que tienen muy lábil sus estados del ánimo. Y yo no estoy diciendo que va a ser porque la progesterona está haciendo sus efectos, sino que no tengo que desatender cuál es la sensibilidad que tiene esta paciente a los desbalances de los productos hormonales. Otra de las veces que también en los estados angustiosos, depresiones, etcétera, etcétera, aparecen desbalances de tipo de disfunciones ováricas, aumento de prolactina, la hiperprolactinemia, en donde dice yo no puedo quedar embarazada y yo estoy triste y esto y el otro. Y entonces uno dice, sí, pero puntualmente usted se ha hecho análisis hormonales, ha consultado a su ginecólogo, su obstetra, independientemente de que podemos también tratar estos estados de angustia y todo lo demás, pero si yo no corrijo la base de la causa, que es endocrina, pues mal puedo tratar de generar una plástica de recambio a nivel del sistema nervioso central para las manifestaciones psiconeurológicas.
Entonces, antes de continuar, tengo una preguntita acá. Dice, ¿por qué cuando una se estresa o pasa por alguna emoción fuerte se puede atrasar la menstruación? Muy buena la pregunta, porque los órganos trabajan bajo los sistemas en general trabajan con lo que se llama sistema de protección a órganos. Cuando yo estoy con un sistema bajo condición de estrés crónico severo o bien tengo un estrés agudo, como por ejemplo sin matar a nadie, un accidente de tránsito, la pérdida de un ser querido, la enfermedad de un ser querido, etcétera, etcétera. El sistema de alerta privilegia a ciertos órganos que necesitan un gran desgaste, que van a llevar un gran desgaste, entre ellos va a estar obviamente el sistema circulatorio, el corazón, el sistema nervioso central, el hígado, el hígado, los riñones, etc. Y entonces la función reproductiva, por acción de hormonas, que son los mensajeros, entre ellos la adrenalina y la prolactina, que no es solamente una hormona de la lactancia, es la hormona del estrés por excelencia, lo que llevan a hacer un bloqueo de ciertas funciones que pueden esperar, para decirlo así bien vulgar. Hay ciertas funciones que pueden esperar. Entonces es muy común que se produzcan lo que se llaman los atrasos en la menstruación, y que muchas veces nos han pegado flores de susto, y hablo como pareja, en donde cuando éramos adolescentes y teníamos nuestras primeras relaciones, nosotros siempre teníamos miedo de que se generara un embarazo. Y entonces uno decía, ¿sabes qué? Tengo un atraso. Esa es la palabra más polite, más bonita. Pero la realidad es que se te desencadenaba un estrés por 10, tanto a la pareja masculina como a la femenina que tenía que padecer ese atraso. Y frente a la duda de que esto pudiera ocurrir, toda la organización y la cantidad de, por decirlo así, historias que pasan por nuestra memoria y nuestro cerebro diciendo, ¿y ahora qué hago si existe un embarazo? Entonces multiplica aún más el estrés y entonces más se prolongan en los días ese atraso. Entonces la respuesta es sí, las situaciones estresantes del tipo que sean producen disminución de ciertas funciones porque es el mecanismo de protección que tiene el organismo de privilegiar, si es que es la mejor palabra, aquellos órganos que nos mantienen vivos versus otros que pueden esperar. ¿Ha sido claro? Muy bien. Entonces, voy a pasar rápidamente porque todo lo que les he dicho ya lo... A ver qué pasa acá. A ver. Ay, Dios mío. Profe, Sí. igual sí se ve la pantalla. ¿Cómo? Sí se ve la pantalla, si es que está buscando si compartirla. Sí, no, lo que estoy buscando es poder aumentarla de tamaño, pero no me permite. Para poder pasar. No quiere. Bueno, es que... Bueno, voy a salir de la presentación un segundito y vuelvo a entrar. Bueno,
Me disculpan. Vamos a ir a pantalla completa. Bien. Entonces, discúlpenme el atraso de tiempo. Bueno, las hormonas tienen distintas naturaleza química, no me interesa mayormente que paremos en esto. Las características, ¿sí? No se ve el power. A ver. Dios mío, a ver. Un segundito, no se vayan. ¿Se ve? ¿Se ve ahora? No, profe, todavía no. Ah, sí, ahora sí. Bien. Entonces, habíamos quedado las glándulas, como les había dicho, que son la fuente de secreción de estas hormonas, los ejes, que son la forma de regularse que tienen hipotálamo, hipófisis, tiroideo, suprarrenal, gonadal. Esto es una fotito para que vieran lo que es la base del cerebro, en donde está la glándula, el hipotálamo acá secretando y la glándula de la hipófisis acá. Los distintos factores que liberan, en este grafiquito pueden ver cómo neuronas que están en el hipotálamo secretan a un sistema sanguíneo, como les dije, el sistema portohipofisario, y manda los mensajes a la adenohipófisis. La adenohipófisis tiene receptores para estos mensajeros que fueron liberados desde las neuronas estas, y a su vez ellas liberan otros factores para que impacten en los tejidos con receptores en glándulas y entonces tengamos las hormonas trabajando. Así aparece la ACTH como un factor de la hipófisis que estimula la suprarrenal, la TSH, la S es de estimulador de las tiroideas, la FSH es la del folículo en el ovario y también en las células testiculares. La LH, la luteinizante, también para la espermatogénesis es la misma. La prolactina, que se libera desde la adenohipófisis directamente. Y la GH, hormona de crecimiento. Simplemente como ya les hablé, las hormonas tiroideas, a otras que son las paratiroideas, que regulan lo que son los metabolismos de los iones, el calcio, el fósforo, muy importantes, las suprarrenales, como les hablé, de la adrenalina, y otra que no les había mencionado, pero tiene una particularidad muy interesante desde el punto de vista del perfil psiconeurológico, que es la enfermedad de Cushing, que es por aumento de la secreción de la corteza suprarrenal, aquí del cortisol.
lo cual son esas personas que dicen que dentro de los signos tenemos la cara de luna, es decir, una cara redonda, con aumento de la concentración grasa a lo que es la zona de los cervicales y los hombros, que se llama jiba de búfalo. Son personas obesas, casi todas ellas, y la base, generalmente, muchas veces el diagnóstico aparece desde el punto de vista de la psicología porque generalmente padecen depresión de base. Y entonces van a tratar lo psicológico porque creen que son gordos porque comen. Y no es porque coman, sino porque tienen un desbalance suprarrenal, a punto tal que si regulan la glándula, pues se regula la función y empieza a perder peso y puede entrar en un tratamiento. Bien. El eje gonadal, lo que ya les expliqué, ovarios con progesterona y estrógenos trabajando. El eje gonadal testicular, en donde ya cambiamos la hormona y deja de ser progesterona y estrógeno para ser testosterona. Y entonces cierro con este, que es un grafiquito que me gusta mucho, esto, todas cosas que ustedes saben, pero que ahora, ya como última clase y la próxima nos veremos en cuarto año, es que tenemos una neurona con sus vesículas específicas para liberar neurotransmisores, su posinapsis con receptores, en este caso es un ionotrópico de cloro, no importa, es un ejemplo, y esta célula importantísima, esto es un astrocito. Y fíjense que hay una sinergia respecto de la función en donde la activación entre los astrocitos, las neuronas y la respuesta final es una reacción de tipo integrada que va a tener esta célula. Esta forma integrada es lo que luego nos sirve como herramienta para entender los fenómenos plásticos. Es decir, de qué manera cada una de estas partes, ella con sus axones, sus dendritas, etcétera, ella por los astrocitos, mediante sus factores de información, como pueden ser los factores de crecimiento, etcétera, 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 condicionando ese crecimiento de dendritas, pero todas ellas siendo objeto a su vez de un montón de informaciones que vienen, tanto del sistema inmunológico como del sistema endocrino. Y fíjense esta particularidad. Los astrocitos por sí mismos son capaces de producir esteroides. Y estos experimentos que son de la década del 90, en donde a los animales se les extirpaban las glándulas y luego se les tomaba el cerebro y se veía que el cerebro era capaz de producir sus propias hormonas, nos marcan claramente que independientemente del aporte que yo tenga circulatorio, el cual es muy importante, el cerebro en sí mismo se automodula por mensajes de tipo inmunológico y de tipo endocrino. Y entonces les muestro este diapositivo que les tiene que resultar muy familiar porque fue el último de control nervioso del movimiento, pero acá cambia el título y dice interpretación de las expresiones conductuales desde la proyección de la psiconeuroinmunoendocrinología. Recuerdan que en el del control nervioso decía que había un sistema de receptor, un centro receptor, y acá venían los distintos receptores que estaban asociados a los sentidos. Pues bien, acá los receptores van a ser órganos específicos y mensajes internos específicos, entiéndase, las citoquinas, las interleuquinas, las distintas familias de hormonas, que van a ser mensajes internos específicos de tipo inmunológico o endocrino. Si es inmunológico, a través de la sangre o de la linfa, van a llegar al sistema nervioso central para que este mensaje, el cual ya está mediado por por mensajeros específicos solubles liberados por células del sistema inmunológico o el sistema hormonal glandular, van a impactar el sistema nervioso y van a hacer señales para que el sistema los integre y organice la respuesta específica con las células, con el sistema neuroglial, como se lo expliqué recién, y active las vías nerviosas para poder luego ejecutar signos y síntomas que ahora llamaremos psicosomáticos. ¿Dónde está el gran desafío para ustedes? Que esto tiene que ser causa de interés cuando ustedes vean los signos y síntomas que refiere el paciente y que no los enfoquemos solo desde el punto de vista del psicodiagnóstico para una psicoterapia, sino pongan lo somático, porque en el fondo, y como muy importante es, somos
seres biológicamente activos, orgánicos, por lo tanto, esa visión tiene que ser integrada a lo que es ustedes como psicólogos van a ver cuando reciban a ese paciente. Es un ser humano y todos estos sistemas están funcionando independientemente de los signos y síntomas que ustedes van a tener como herramientas. Aquí es donde termina todo lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Si me permiten achicar, o mejor dicho, voy a dejar de compartir, así los veo a ustedes. Y entonces, directamente pasamos ahora a una serie de preguntas, si es que tienen, y si no, pasamos a puntualizar respecto de algunas fechas que les había pedido. María Luciana Sol, ¿estás? Sí, profe, acá estoy. ¿Cómo te quedó la clase? ¿Bien? ¿La entendiste? Sé que es mucha Sí. información, pero ¿la entendiste? Sí. Bien. Profe, creo que al final decidimos que el parcial, si puede ser el 10. Déjeme ver. El 10 es un día miércoles, el día de su clase, ¿sí? Sí. Perfecto. Y el recuperatorio el 17. Parcial el 10. ¿Están todos de acuerdo? Sí, no hay problema. Sí, profe. Sí, profe. ¿Las 16 horas habían pedido o posterior? No hablamos sobre eso. Cuando hablamos al comienzo de la clase me dijeron que si podía ser después de las 16. Pero yo lo dejo abierto. Ahora. A ver, vamos a preguntar. Virginia, Videla, Sí, profe. ¿te parece bien a las 17 horas, entre 17 y 18? Sí, a mí sí. Guada, 12 los días. Sí, profe. Sí, profe. bien, bien. Quedamos día 10 del 6 entre las 16 y las 17 horas va a estar abierto el examen para que lo rindan en 20 minutos promedio. Ok. La nota va a estar en el momento, obviamente la legalidad. Sí, bueno. Te escucho. ¿A qué hora? Entre 16 y 17 está abierto el examen. Ah, bueno, gracias. Recuerden, son 20 minutos. Aisha, ¿estás? Bárbara, Abigail. ¿Estás? Sí. ¿Tenés dudas? ¿Entendiste? Te escucho muy bajito, tenés mal el micrófono, no importa. Ah, perfecto, no anda el micrófono. Entonces la clase quedó clara. A ver, vamos a buscar. Voy a cambiar la configuración. Lo voy a poner acostadito, así puedo irme para abajo. Mariano Porta. Sí, me parece bien. Y respecto de la clase de hoy, quedó claro que no me interesa que sean endocrinólogos ni inmunólogos, sino cuál es la proyección que tiene la psiconeuroinmunoendocrinología. Sí, sí, quedó claro. Perfecto. Martina, ¿algo que decir? Sí, profe, quería preguntarle sobre la bibliografía de esta clase. La bibliografía de esta clase, yo les voy a mandar el grabado de toda esta clase, que ha sido bien interesante, sacando los minutos de que empecé a meter el dedo donde no correspondía y perdí la clase, volví a subir. Bueno, sacando eso, ha durado más de 1 hora y 40 casi, y vas a tener el material que voy a habilitar, porque ya está cargado, pero se lo voy a habilitar para todo lo que es la parte de psiconeuroinmuno, ¿sí? Así que de ahí lo van a poder estudiar. Sí. Ok, muchas gracias. Bien, ¿alguien más? Si no, nos vamos despidiendo.
¿Ok? Entonces, buenas noches y estamos... ¿sí? No. Buenas Chao, noches. profe, gracias. Chao, Chao. chao, que sigan bien. Chao, profe. Chao, profe, nos Chao, vemos. profe, gracias. Chao, chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Que sigan muy bien, gracias.